La última llamada que hice antes de morir fue contestada por Pedro, pero él me colgó. Estaba abrazando a otra mujer, tratándola como si fuera un tesoro precioso. Esa mujer ya mostraba señales de embarazo, y mi suegra la llamaba bebé mientras le colocaba una pulsera, una reliquia familiar, en la muñeca. Pedro la miraba con ojos llenos de calidez y afecto. ¡Qué escena tan tierna y amorosa! Pero, afortunadamente, su felicidad estaba a punto de hacerse pedazos. Porque la notificación de mi muerte estaba por llegar. Yo flotaba en el aire, viendo mi cuerpo acurrucado en el suelo nevado del pequeño patio, confirmando una cosa: ya estoy muerta. Quizás mi alma se quedaría rondando por unos días más, me consolaba. El teléfono en el suelo parpadeó unas cuantas veces. Era una llamada de Pedro. Para ser exactos, era su llamada de regreso. El teléfono seguía parpadeando hasta que se apagó por la protección contra bajas temperaturas. Pedro llamando ahora es demasiado tarde. Ya no puedo contestar. Originalmente, planeaba morir en silencio, pero la nieve caía con demasiada suavidad, y el crujido del columpio sonaba demasiado parecido a las veces en que Pedro me empujaba alto en el aire cuando éramos niños. De repente, quise despedirme adecuadamente de él. Él aún no sabía que tenía cáncer. Pero cuando llamé, la llamada fue colgada de inmediato. Dudé por un momento, luego abrí los momentos de Daniela. Como era de esperarse, había publicado otro video en la villa que Pedro le compró. Pedro y su madre la rodeaban, mimándola. El pie de foto decía: ayuda. Estoy a punto de que me consientan hasta convertirme en una tonta. Dejé el teléfono, sin querer ver la escena de Pedro amando a alguien más. Mi estómago se tensó y otra oleada de dolor se apoderó de mí. Me desplomé en el suelo, vomitando sangre a borbotones. La nieve blanca pura se manchó rápidamente de rojo. Luché por levantarme y me senté de nuevo en el columpio. Honestamente, solo estaba sumándome más miseria antes de morir. Viejos amigos, viejos recuerdos, viejas vistas. Ahora él tiene a alguien nuevo en sus brazos. ¿Por qué querría ver estas cosas que hace mucho han desaparecido? Así que, al final, no me despedí de él. Miré alrededor del patio lleno de recuerdos, arruinado, desolado. Solo el viento frío pasaba a través. Los abuelos se habían ido hace mucho tiempo, y Pedro y yo nos habíamos mudado de aquí hace años, dejando todo abandonado, excepto el columpio en el que estaba sentada. Todo lo demás se había convertido en ladrillos rotos y tejas destrozadas, ya no se parecía en nada a su antigua versión. El paisaje ya no era el mismo, ni nosotros tampoco. Sonreí con amargura. El columpio crujía de un lado a otro, y de vez en cuando caía nieve del granado. Escuché vagamente la voz amorosa de mi abuela llamándonos: Nana, Pedro, vengan a comer los pasteles de arroz tostados que están en la estufa. Los pasteles blancos de arroz se asaban, llenando el aire con un aroma fragante, suaves y masticables. Pedro arrancaba un trozo, soplaba para enfriarlo, lo mojaba en un cuenco de azúcar blanca reluciente y lo acercaba a mi boca. Rápido, come mientras está caliente. Es mejor cuando está fresco. Los pasteles de arroz eran tan deliciosos que comía con felicidad, con los ojos entrecerrados de alegría. Pedro me miraba comer tan contenta, sus ojos brillaban de satisfacción, más feliz que si los hubiera comido él mismo. Pacientemente me arrancaban más trozos. Ese Pedro de entonces era tan amable, siempre consintiéndome. Cada vez que conseguía golosinas o juguetes de sus padres, siempre me los traía primero. Me ofrecía las golosinas con una mirada orgullosa y una sonrisa, diciendo: te las doy a ti. Yo lo ignoraba. Sabía que, ya fuera que sonriera o hiciera pucheros, igual me las daría al final. Si me hubieras dicho en aquel entonces que Pedro protegería a otra mujer, permitiéndole abofetearme en la cara, probablemente te habría llamado loco. Los padres de Pedro estaban ocupados con el trabajo, y los míos con su divorcio. Así que ambos nos convertimos en niños abandonados, viviendo en la casa de nuestros abuelos. Pero, al tenernos el uno al otro, nunca nos sentíamos solos. Nos enfrentábamos a los chicos malos que nos llamaban niños salvajes, hacíamos la tarea juntos después de la escuela y dormíamos la siesta con la cabeza apoyada en el escritorio. Solo para ser despertados uno por nuestro abuelo. Un invierno, cuando tenía 10 años, tuve una fiebre alta por varicela. Esa noche, los ancianos del pueblo habían ido a una ceremonia ancestral, y solo Pedro se quedó en mi casa para hacerme compañía.
A pesar del riesgo de contagio, Pedro se enfrentó al viento y la nieve para llevarme a cuestas al hospital del pueblo. Estaba delirante por la fiebre, gimiendo de incomodidad en su espalda. Él seguía calmándome. Oh, Nana, no tengas miedo. Pronto estaremos en el hospital. Después de que tomes la medicina, ya no te sentirás mal. Tenía solo 12 años, su espalda aún era delgada, pero me cargó por kilómetros sin soltar mi brazo. La nieve interminable nos rodeaba, y yo me aferraba a su cuello, escuchando su voz, sintiéndome completamente a salvo. Por eso, por favor, perdónenme. No importa cuánto me hiriera después, no podía simplemente dejarlo ir y alejarme fácilmente. Pasaron los días, y mi cuerpo seguía yaciendo silenciosamente en la nieve. Me preocupaba pensar que si alguien me veía, seguramente se asustaría. Suspiré. Pensé que la muerte significaría un final para todo, pero nunca esperé que aún tendría que preocuparme por mi propia vida después de la muerte. Decidí buscar a Pedro, para ver si podía informarle de mi muerte en un sueño. Tal vez, después del funeral, mi alma finalmente podría desaparecer. No había nada más que pudiera hacer, y él era el único que quedaba. Al menos su nombre seguía en el certificado de matrimonio conmigo. Pedirle a Pedro o a su abogado que se encargaran de mi cuerpo no sería demasiado. Justo antes de irme, miré la nieve una vez más. Fue aquí, en este mismo lugar, donde Pedro me confesó su amor. Cuando teníamos 15 años, en una noche de la primera nevada, golpeó mi ventana y me dijo misteriosamente que tenía algo que mostrarme. Todavía medio dormida, me puse el pijama y salí, solo para que él me envolviera en su cálido abrigo. Luego, tomó mi mano con suavidad y me llevó al patio cubierto de nieve. En el centro del patio, había una gran huella en forma de corazón, perfectamente redondeada y completa. La nieve reflejaba la luz de la luna, brillante y suave. En ese momento, Pedro ya se había convertido en un joven apuesto. Su rostro estaba sonrojado, parecía querer decir algo, pero se detenía. No fue hasta que fingí volver a la cama, bostezando, que Pedro apresuradamente exclamó: «Diana, me gustas». En ese entonces, yo estaba tan consentida por él. Levanté mi barbilla con arrogancia. No tenías que tomarte tantas molestias para decírmelo. Pedro se quedó congelado por unos segundos, entre enojado y divertido, y se acercó para hacerme cosquillas. Me reí y respondí entre risas: «A mí también me gustas, Pedro». Todavía recuerdo cómo se veía Pedro en ese momento. Estaba feliz y tímido a la vez, sujetando mi mano con fuerza. Sus ojos brillaban intensamente mientras me miraba, como si intentara grabar ese momento en su corazón. Los copos de nieve caían como confeti, aterrizando en su cabello despeinado y en sus largas pestañas. Sus ojos destellaban, llenos de luz, y solo había espacio para mí, para nosotros. En ese momento, el sentimiento ya se entendía entre nosotros, no era necesario decirlo en voz alta. Regresé flotando a la casa que Pedro y yo alguna vez compartimos, pero, para mi sorpresa, Daniela también estaba allí. Pedro parecía algo irritado, caminando de un lado a otro por la habitación antes de finalmente detenerse en el balcón, encendiendo un cigarrillo. El humo parpadeante ocultaba su expresión, y no podía distinguir su rostro. Esta era la primera vez de Daniela en nuestra casa, y curiosa, empezó a revisar las fotografías en la pared, los posavasos en la mesa del comedor y la manta en el sofá. Sacó un disco blanco del refrigerador y lo tocó juguetonamente. ¿Qué esto es plástico? Está tan duro. ¿Por qué está en el refrigerador? Qué raro, dijo con una sonrisa burlona. Pedro se giró hacia ella. Eso es pastel de arroz glutinoso. Hay que hornearlo, así se pondrá suave. Espera. Pero era demasiado tarde. Daniela ya lo había tirado a la basura. El sonido del golpe en el contenedor resonó como un eco agudo. Apreté los puños. De haber sabido que Daniela entraría a mi casa y revolvería mis cosas después de mi muerte, las habría incendiado todas antes de irme. Daniela sacó la lengua, con una expresión de disculpa. Uy, fui demasiado rápida. Pedro, no te enojes, ¿sí? Pedro miró el pastel de arroz en la basura por un momento, luego encogió los hombros. Está bien. No valía mucho. Cuando Nana regrese, ella puede comprar más. Los ojos inocentes de Daniela, su voz suave y melosa, y su forma de aferrarse al brazo de Pedro siempre hacían difícil que alguien se enojara con ella.
La última vez que le escuché actuar de esa forma, todavía le decía señor Pedro. En ese entonces, Pedro ya se había convertido en un socio conocido en un bufete de abogados, pero siempre estaba ocupado. Yo nunca dejé de llevarle comida. Un día, le llevé algo mientras estaba en una reunión. Me fui después de dejar el termo, pero al darme cuenta de que había olvidado las llaves del auto en la oficina, regresé para recogerlas. Cuando volví, la reunión había terminado, y escuché la voz de una chica, quejándose de forma caprichosa. ¿Por qué siempre son los mismos platillos? Estoy tan harta de ellos. ¿No puede cambiar el menú? Abrí la puerta de golpe. Pedro y Daniela estaban sentados en su escritorio, compartiendo y criticando la cena que yo había preparado con cuidado para él. Hablé con rigidez. Pedro trabaja hasta tarde, y esta es una dieta especial que preparé para él. No hice nada para ti, asistente Daniela. Lo siento. Daniela sacó la lengua, mirando a Pedro con aire de víctima. Lo siento, señor Pedro. Ya no seré tan quisquillosa. Pedro, sin darse cuenta de lo inapropiado que era, incluso le acarició la cabeza de manera juguetona. Mi nana es sensata y comprensiva. No se molestará por cosas tan pequeñas. Tú eres la infantil aquí. Pero eso no era cierto en absoluto. En el pasado, Pedro nunca me había pedido que fuera sensata. Desde la infancia hasta los primeros indicios de romance, desde la vieja casa hasta la bulliciosa ciudad, siempre me decía que viviera sin preocupaciones, que fuera feliz, que él se encargaría de todo. Eso fue así, hasta que cumplí 17 años. Ese año, la familia de Pedro atravesó una crisis. Su padre saltó de un edificio debido a un fracaso empresarial, y su madre lloraba constantemente. La realidad destrozó nuestros sueños juveniles. Pedro tuvo que tomar varios trabajos, cargando con un peso financiero y emocional enorme. Era raro que nos viéramos, y cuando lo hacíamos, lucía exhausto, forzando una sonrisa. Ahora necesitas ser más independiente. Ya no estaré para cuidarte tanto, me dijo. Sentí tanta lástima por el que quise cuidarlo yo. Así que dejé de pedirle cosas. Ya no le pedía sorpresas. Ya no le llamaba por la mañana para que me despertara. Ya no le pedía que viajara lejos solo para pasar mi cumpleaños conmigo. Dejé de pedir cualquier cosa. Incluso tomé 2 trabajos para ayudarlo a pagar sus deudas. Sabía que no aceptaría mi dinero, así que cada mes transfería mis salarios y los pequeños ahorros que tenía a la cuenta de su madre en secreto, quedándome con lo justo para mí. Recuerdo las largas jornadas en la tienda de té de burbujas, los turnos terminaban muy tarde. Una noche, alguien me siguió de camino a casa. Corrí hasta quedar exhausta, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Ni siquiera me di cuenta de que me había torcido el tobillo hasta mucho después. Cojeé durante meses antes de sanar. Nunca le conté nada de esto. Pero Pedro seguía sintiéndose culpable, siempre disculpándose y diciendo que no era justo que yo sufriera con él. Yo le decía que estaba bien, que la vida era larga y que podía compensarme más adelante. Pedro, con los ojos enrojecidos, tomaba mi mano, presionándola contra su pecho y frotándola suavemente. Nana, por favor, no me dejes nunca. Siempre cuidaré de ti. Te lo prometo, dijo, su rostro lleno de sinceridad y casi obsesión. Tenía que creerle. ¿Cómo no hacerlo? Prometió que sería para siempre. Sin embargo, en menos de una década, todo cambió. Era como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Todo el afecto y el amor que una vez reservó para mí se lo dio a otra mujer. Alguien más joven, más juguetona, más despreocupada que yo. Debería haberlo visto venir. Ya no me llamaba nana, ya no se tomaba el tiempo para consolarme. Cuando elogiaba mi madurez y comprensión, podía ver el arrepentimiento en sus ojos. La juventud libre de preocupaciones de nuestros primeros días había desaparecido, aplastada por el peso de la vida. Debía haberlo sabido, especialmente cuando Daniela empezó a trabajar en el bufete antes de que las cosas se complicaran. Pedro la mencionaba con frecuencia. Hay una chica nueva. Es tan atrevida que no sé cómo manejarla, decía, riendo a pesar de sus palabras. Luego agregaba, Nana, me recuerda a ti cuando eras pequeña. No puedo castigarla. Incluso entonces no dudé de él, hasta que Daniela comenzó a cruzar límites repetidamente. Llamaba llorando cuando se iba la luz en su apartamento. En eventos de la empresa,
se aferraba a él estando borracha, obligándolo a cuidarla toda la noche. En una celebración, audazmente le untó crema en la cara y lo besó frente a todos, provocando vítores entre los demás. Discutí con Pedro innumerables veces por su comportamiento. Incluso lo amenacé con divorciarme si no despedía a Daniela. Pedro, frustrado, masajeaba sus sienes, con un tono lleno de exasperación. Enana, Daniela es solo una niña. Tú eras igual de ingenua. ¿Por qué no puedes entenderla? ¿Despedirla por esto? ¿Qué va a hacer? Sus ojos estaban llenos de una profunda decepción, como si ya no me reconociera. Nana, ¿cómo te volviste tan cruel? En medio de las interminables discusiones, nuestra relación se volvió más fría. Me deprimí, pasaba noches enteras sin dormir. Cada vez que quería irme, la imagen del joven Pedro aparecía en mis recuerdos. De pie en la nieve, con su palma cálida, sus ojos suaves y llenos de afecto. ¿Seguía siendo mi Pedro? ¿Cómo podía lastimarme de esa manera? No podía dejarlo, así que empecé a dudar de mí misma. ¿Estaba siendo paranoica? ¿Eran realmente inocentes? ¿Debería ser más magnánima? Pero no importaba cuántas veces peleáramos, Pedro se negaba a divorciarse, y yo tampoco podía tomar esa decisión. Seguíamos atrapados en esta maraña. Debía haberlo sabido, especialmente cuando Daniela empezó a trabajar en el bufete antes de que las cosas se complicaran. Pedro la mencionaba con frecuencia. Hay una chica nueva. Es tan atrevida que no sé cómo manejarla, decía, riendo a pesar de sus palabras. Luego agregaba, Nana, me recuerda a ti cuando eras pequeña. No puedo castigarla. Incluso entonces no dudé de él, hasta que Daniela comenzó a cruzar límites repetidamente. Llamaba llorando cuando se iba la luz en su apartamento. En eventos de la empresa, se aferraba a él estando borracha, obligándolo a cuidarla toda la noche. En una celebración, audazmente le untó crema en la cara y lo besó frente a todos, provocando vítores entre los demás. Discutí con Pedro innumerables veces por su comportamiento. Incluso lo amenacé con divorciarme si no despedía a Daniela. Pedro, frustrado, masajeaba sus sienes, con un tono lleno de exasperación. Enana, Daniela es solo una niña. Tú eras igual de ingenua. ¿Por qué no puedes entenderla? ¿Despedirla por esto? ¿Qué va a hacer? Sus ojos estaban llenos de una profunda decepción, como si ya no me reconociera. Nana, ¿cómo te volviste tan cruel? En medio de las interminables discusiones, nuestra relación se volvió más fría. Me deprimí, pasaba noches enteras sin dormir. Cada vez que quería irme, la imagen del joven Pedro aparecía en mis recuerdos. De pie en la nieve, con su palma cálida, sus ojos suaves y llenos de afecto. ¿Seguía siendo mi Pedro? ¿Cómo podía lastimarme de esa manera? No podía dejarlo, así que empecé a dudar de mí misma. ¿Estaba siendo paranoica? ¿Eran realmente inocentes? ¿Debería ser más magnánima? Pero no importaba cuántas veces peleáramos, Pedro se negaba a divorciarse, y yo tampoco podía tomar esa decisión. Seguíamos atrapados en esta maraña. Por culpa de aquel incidente, yo ya no podía tener hijos. Pensé que ese era un dolor que ambos compartíamos, una herida sin palabras. Pero resultó que yo era la única que aún lo llevaba como una carga. Él había construido un nuevo mundo para sí mismo. Un dolor agudo torció mi estómago. Mis labios estaban agrietados y sentí el sabor de la sangre en mi boca. Vagamente recordé cómo Pedro solía consolarme cuando accidentalmente me mordía la lengua. La multitud murmuraba, algunos incluso grababan el incidente con sus teléfonos. Daniela estaba protegida mientras yo permanecía indefensa, rodeada de cámaras y chismes. No podía dejarme llorar. Luché contra las lágrimas con todas mis fuerzas. No llores. No les des otra razón para burlarse de mí. Por suerte, llegó la seguridad del hospital y nos separaron. Me alejaron de lo que fue el momento más humillante y trágico de mi vida. Esa noche, Pedro vino a buscarme. Cerré la puerta con llave y me negué a abrirla. Se sentó fuera, hablando sin importar si respondía o no. Nana, ese niño fue un accidente. Ese día estaba borracho y confundí a Daniela contigo. Se parece tanto a ti. No pude evitar cuidarla. Pero nunca quise traicionarte. Solo que...
Daniela es una chica inocente que está esperando a mi hijo. Si no me hago responsable, ¿cómo vivirá? Lo siento, Nana. Hizo una pausa antes de continuar con voz baja. Después de que nazca el bebé, puedes golpearme o maldecirme todo lo que quieras. En ese momento, le daré algo de dinero a Daniela y la enviaré al extranjero. Podemos considerarlo como adoptar a un hijo, ¿de acuerdo? Así mi madre dejará de presionarte. Nana, nunca me divorciaré de ti. Pasaré el resto de mi vida compensándote. Por favor, espérame. Todos los días, Pedro venía a buscarme. Daniela tampoco era fácil de tratar, y cada vez que él venía, ella lo acompañaba y armaba un escándalo. Quizás el conflicto previo lo había dejado inquieto. Temiendo que volviéramos a pelearnos y que esto pusiera en riesgo al bebé, Pedro dejó de buscarme. En su lugar, me enviaba largos mensajes cada día, describiendo sus planes para el futuro en un intento de consolarme. Yo había cerrado todas las cortinas, me acurrucaba en la oscuridad de la habitación y, autodestructivamente, revisaba los momentos de Daniela en las redes sociales. Veía sus publicaciones cuidadosamente diseñadas para mostrar su amor con Pedro, calambres en las piernas en plena noche. Por suerte, el señor Pedro me masajeó las piernas toda la noche. Finalmente conseguí la edición limitada con la que soñaba. Del señor Pedro es el mejor. Algunas personas simplemente tienen mala suerte y luego se preguntan por qué los hombres las dejan. Hilarante. Pedro seguía enviándome mensajes, Nana, por favor, espérame. Era tan ridículo. Parecía pensar que solo estaba tomando un breve descanso de mí y que siempre estaría esperándolo. ¿Esperándolo para qué? ¿Para que naciera el bebé? ¿O para mi muerte? Si seguía viviendo de esa manera, ignorando todo de forma imprudente, mi enfermedad empeoraría rápidamente. Probablemente ni siquiera llegaría a celebrar el primer mes del bebé. Al mirar hacia atrás en mi vida, había tantos recuerdos hermosos, pero nuestro último encuentro fue él protegiendo a otra mujer mientras yo recibía una bofetada. En esos días, mientras flotaba cerca de Pedro, incapaz de comunicarme a través de sueños, lo veía buscándome desesperadamente. Cada vez más ansioso. Incluso Daniela dejó de acompañarlo. Cada día llamaba a mi número, esperando escuchar que la línea se conectara. Una noche, Pedro se despertó de repente. Murmuró, Nana. Nana. Debe haber vuelto. Sin dudarlo, Pedro condujo por los vastos campos nevados, siguiendo el camino que una vez recorrió cargándome, hasta llegar finalmente a la vieja casa al amanecer. El pequeño patio ya estaba rodeado de gente que hablaba en voz alta. ¡Qué pena! ¿Cómo pudo morir aquí sola? Tan joven. Debió de sufrir mucho con tanta sangre. Incluso tenía un teléfono en la mano. Pero no sabemos a quién estaba llamando. Cuando Pedro irrumpió entre la multitud, solo vio mi cuerpo medio enterrado en la nieve. Sus ojos se pusieron rojos al instante, y trató desesperadamente de sacarme de allí. Pero la gente lo detuvo. Oye, ¿qué haces? Ya llamamos a la policía. Dijeron que debemos proteger la escena. No puedes acercarte. Varias personas lo sujetaron, impidiéndole moverse. Desde unos metros de distancia, me miró fijamente, con la voz temblorosa. No me asustes. ¿Qué hiciste? No me asustes. No bromees conmigo. ¿Cómo pudiste? La palabra muerte se atascó en su garganta, incapaz de pronunciarla. Nana, despierta. Te empujaré en el columpio. Por favor, levántate. Por favor, levántate. Flotaba en el aire, llena de pesar, viendo cómo los gritos desesperados de Pedro resonaban en el aire. Pedro, ¿realmente sigo siendo importante para ti? Después del funeral, mi alma permaneció. Vi a Pedro sosteniendo mis cenizas, negándose a escuchar a nadie que intentara detenerlo. Estaba decidido a quedarse allí, congelándose conmigo. Murmuraba constantemente, Nana, estabas enferma. ¿Por qué no me lo dijiste? Debiste haber sentido tanto dolor. Vi las medicinas junto a tu cama. Odiabas tomar medicinas. Siempre tenía que convencerte. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dejaste estar contigo? De pronto pareció recordar algo. Se agarró el cabello con desesperación, su voz llena de un remordimiento interminable. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? ¿Qué hice?
No tuvo tiempo de sumirse en su dolor por mucho tiempo. La paz del pequeño patio se rompió rápidamente. La noticia de mi muerte, que al principio pasó desapercibida como una pequeña historia, fue conectada por alguien en Internet con un incidente en el hospital de meses atrás. Se revelaron muchos detalles pequeños. El video de Daniela abofeteándome en el hospital se difundió rápidamente. La opinión pública explotó, la amante llevó a la esposa a la muerte. Nunca he visto a una amante tan arrogante. La esposa recibe una bofetada y el perro de hombre solo defiende a la amante. Asqueroso. Conozco a esos dos. Trabajan en el mismo edificio que yo. Ella siempre lo está adulando. Pensé que eran pareja, pero resulta que era la amante. La gente, como detectives, desenterraba detalles. Daniela fue acosada en línea y fue llorando a buscar a Pedro. Pedro, vuelve conmigo. Vamos a aclarar todo juntos. El bufete de abogados está siendo acosado al punto de que ya no puede operar. Es tu trabajo de toda la vida. No puedes ignorarlo. Pedro. Pedro, quédate conmigo. Pedro ni siquiera la miró, ignorando todo lo que decía. Tal vez hacía demasiado frío en la nieve, y Daniela no pudo resistir mucho tiempo. Pisoteó el suelo y se fue llorando. Después de que se fue, Pedro se sentó frente a mi urna. Su voz era tan suave como siempre, como si estuviera consolándome. Nana, no acompañaré a nadie más. Solo a ti. ¿Está bien? Si las almas pudieran llorar, las lágrimas habrían caído en ese momento. Pedro, como desearía que hubieras dicho eso antes. La noticia de que la madre de Pedro estaba en la UCI llegó hasta él, y finalmente levantó la cabeza, desaliñado y desorientado, como si despertara de un sueño, y corrió al hospital. En este mundo, ella era la única familia que le quedaba. En el hospital, Daniela paseaba de un lado a otro frente a la habitación, sosteniendo su vientre con ansiedad. Al ver a Pedro, esa mujer, normalmente dominante, le ofreció una pálida sonrisa antes de desplomarse suavemente. Pedro corrió a sostenerla, gritando por un médico. Por un lado, su madre seguía inconsciente, y por el otro, Daniela estaba a punto de dar a luz. 3 vidas dependían de sus decisiones. Pedro se apresuró a encargarse de los trámites de hospitalización, firmando formularios de responsabilidad y discutiendo opciones con los médicos. Finalmente, tras 2 días caóticos, Daniela dio a luz a un hijo, tanto la madre como el niño estaban a salvo. La madre de Pedro también despertó en ese momento, permitiéndole finalmente respirar aliviado. Quizás Pedro olvidó que mi urna aún estaba en la vieja casa cuando se fue. Me había prometido que volvería pronto a estar conmigo. Tan pronto como la madre de Pedro recuperó la conciencia, quiso conocer a su nieto recién nacido. El bebé dormía plácidamente en sus brazos, y la madre de Pedro tomó agradecida la mano de Daniela. Buena chica. Gracias por tu esfuerzo. Luego se volvió hacia Pedro, con voz débil y envejecida. Pedro, en estos días, tanto yo como Daniela casi cruzamos las puertas del infierno, pero gracias a este niño hemos vuelto a la vida. Daniela ha soportado una gran presión y aún así dio a luz a un nieto dorado. Solo volví a la vida después de escuchar el llanto de mi nieto. Suspiró y agregó, Nana era terca, de voluntad fuerte, y murió para vengarse de ti. Mira lo que te ha hecho pasar, y a Daniela también. Tomó las manos de Pedro y Daniela, uniéndolas. Pedro, después de pasar por esta prueba, deberías valorar a las personas que aún están vivas. Aún tienes a tu madre. Y a Daniela. También tienes a tu hijo. Míralo, es tan lindo. Es igual a ti cuando eras pequeño. Los 3 enfocaron su atención en el rostro del bebé. El pequeño, envuelto en mantas, despertó en ese momento. Sus ojos brillaban como pequeñas piedras preciosas, tan encantadores. Pedro, mira. Abrió los ojos, dijo Daniela emocionada, sacudiendo el brazo de Pedro. Frente a él estaba su madre amorosa, su hijo recién nacido tan suave y adorable, y Daniela, sonriendo con cautela, temerosa de empujarlo demasiado. La luz matutina era cálida, brillando a través de la ventana de vidrio y llenando la habitación con un resplandor dorado, como si trajera la fuerza de un nuevo comienzo. Pedro permaneció en silencio por un largo tiempo. Finalmente suspiró suavemente y acarició el rostro de Daniela con gentileza. Has trabajado mucho estos días.
Los ojos de Daniela se llenaron instantáneamente de lágrimas, y lo abrazó con fuerza, llorando como si hubiera recuperado algo que pensaba perdido. Pedro le dio suaves palmaditas en la espalda, con una voz tranquila. Está bien, está bien. La madre de Pedro sostenía al recién nacido en sus brazos y miraba a la pareja reconciliada con una sonrisa de satisfacción. En la habitación del hospital, limpia y luminosa, 3 generaciones de una familia estaban juntas, y una pareja había hecho las paces. Era una imagen de armonía y felicidad. Todo esto sucedió el 12º día después de mi muerte. Miré atónita mientras todo se desarrollaba ante mí. Cuando le di a la madre de Pedro el dinero que había ganado trabajando, también lloró, diciendo que buena hija era yo, cuánto había sufrido después de que me distancié de mis padres. Pedro, en aquel entonces, me consoló de la misma manera. Está bien, nana. Estoy aquí. 20 años de recuerdos pasaron uno por uno ante mí, momentos tiernos, felices, nerviosos, agotadores. Aquellos que estuvieron conmigo, los que me hicieron reír, los que me consintieron, los que me amaron y los que dejaron de amarme. Todos ellos eran Pedro. Ja, 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 ja. No podía dejar de reír. Tan equivocada. Tan equivocada. Había sido tan ingenua. Fue solo en este momento que me di cuenta de que, en lo más profundo de mi corazón, todavía albergaba la esperanza de Pedro. Resultó que nunca había creído realmente que ya no me amaba. Incluso en la muerte, en algún rincón de mi corazón, aún esperaba, aunque fuera débilmente. Esperaba que, al enterarse de mi muerte, se llenara de arrepentimiento. Esperaba que realmente sintiera mi dolor. Esperaba que sinceramente se sintiera culpable. Al final, solo quería que todavía me amara, incluso si ese amor necesitaba la muerte para despertarlo. ¡Qué tonta fui! Tan tonta. Aunque todas las pruebas de que ya no me amaba estaban frente a mí, seguí ignorándolas, sumergiéndome en las migajas de un amor muerto, buscando algo de apego en el cadáver podrido de un pasado romántico. El oscuro manto de la noche se había disipado, y toda la tristeza y el dolor quedaron en el pasado. La luz del sol se derramaba generosamente sobre todos, llenando el mundo de vida y vitalidad, lleno de risas y alegría. Solo mi alma pálida, en medio de la luz del sol, era hueca y rota. Después de ser dada de alta, Pedro se casó rápidamente con Daniela, otorgándole a ella y a su hijo un estatus legítimo. En cuanto a los insultos en línea, Pedro manejó el asunto con calma. Siguió los procedimientos legales, envió cartas de advertencia y hasta demandó a una persona como ejemplo. La compensación y disculpa del otro lado se publicaron públicamente durante medio mes. Pedro, siendo un abogado reconocido, manejó este tipo de asuntos con facilidad. La indignación en línea se disipó rápidamente. Sin embargo, Daniela no estaba satisfecha. Su negativa a aceptar la humillación la llevó a escribir un emotivo texto en tono dramático. En él, afirmaba que ella y Pedro eran amor verdadero, mientras que yo solo estaba detrás del dinero. Esa era la razón por la que, según ella, me había aferrado a Pedro, porque no podía tener hijos. La madre de Pedro, que siempre la apoyaba, hizo una aparición estratégica en una transmisión en vivo. La exesposa de mi hijo era una persona muy materialista. Incluso cuando estaban en la universidad, a menudo le pedía dinero. Siempre codiciosa, dijo, mostrando registros de transferencias bancarias que habían sido manipulados para intercambiar el pagador y el receptor. De esa mujer, después de que mi hijo vio su verdadera naturaleza, nunca le gustó. Solo se vio obligado a casarse con ella porque decía estar embarazada. Después del matrimonio, descubrió que no solo no estaba embarazada, sino que tampoco podía tener hijos. Suspiró profundamente y agregó en un tono sugerente: estaban en una relación a distancia durante la universidad. ¿Quién sabe qué hacía ella a tan temprana edad? Ni siquiera puede tener hijos. Luego pasó a defender a Daniela. Daniela es una buena chica. Aquel día en el hospital, solo trataba de proteger a Pedro. Cuando abofeteó a Diana, lo hizo sin querer. Es una lástima lo que tuvo que soportar. Estas declaraciones tenían algunas inconsistencias, y unas pocas personas lo notaron. Pero con el equipo legal de Pedro respaldándolas, nadie quiso involucrarse en este lío. Algunas personas, sin embargo, creyeron en sus palabras: vaya, esta mujer es tan genial. Protegiendo ferozmente a su esposo. La tercera persona siempre es aquella que no es amada. A veces,
Solo se conocieron demasiado tarde. Estoy tan celosa. No sé cuándo mi hombre dejará a su esposa. Ojalá pase como con Diana y simplemente muera. Ja ja ja. Todo estaba lleno de comentarios absurdos. Todo sucede por una razón. Serán felices para siempre en el futuro. El amor verdadero traerá felicidad eterna. Bendiciones. Felicidad para siempre. La transmisión en vivo estaba llena de bendiciones y regalos, mientras yo me convertía en la exesposa codiciosa, inmoral, maliciosa y merecedora de una muerte temprana. Cuando Pedro descubrió lo que había hecho su madre, estaba furioso e intentó detenerla. Pero no hizo nada para limpiar mi nombre. Después de todo, ahora eran una familia, compartían intereses comunes. Si me defendía, ¿no sería como una bofetada directa a Daniela? Para los muertos, siempre hay menos importancia que para los vivos. Los insultos en línea continuaron escalando. Muchos amantes se convirtieron en seguidoras de Daniela, envidiando su éxito y avivando el fuego al esparcir rumores sobre mí, incluso burlándose con imágenes editadas. Espero que la esposa de mi marido sea la próxima Diana. Aquellas que bloquean el amor verdadero deberían morir como Diana. Diana es sensata. Espero que esa mujer aprenda de ella. En este absurdo espectáculo, los que pensaban con claridad permanecieron en silencio, mientras que los descarados celebraban con desenfreno. Observaba con frialdad cómo me arrojaban más y más lodo. Un muerto no puede hablar. ¿Cómo podría competir un muerto con la lengua afilada de los vivos? Lo que no esperaba era que, en ese momento, surgiera una voz firme en mi defensa. Nana era una muy buena chica. No pueden calumniarla de esta manera. La voz era ronca y llena de dolor. Era mi madre. La miré, desconcertada. Se veía mucho más envejecida desde la última vez que la vi, con el rostro demacrado, pero sus ojos estaban llenos de determinación, como los de una guerrera. Después de que mis abuelos fallecieron, ella vino a buscarme, rogándome que viviera con ella, diciendo que estaba dispuesta a compensar los años de ausencia. Pero yo no la perdoné por sus 10 años de negligencia. En ese entonces, tenía a Pedro. Pensé que no necesitaba a nadie más. Mi madre, sosteniendo una muñeca que yo le había regalado de niña y que luego me devolvió, lloraba inconsolablemente mientras pronunciaba palabras de autorreproche. Finalmente entendí su versión de la historia. Resultó que cuando yo era muy pequeña, mi padre había tenido una aventura. Mi madre, incapaz de soportar el golpe, sufrió una fuerte depresión. No podía controlar sus emociones y llegó a tener alucinaciones. Temía que pudiera hacerme daño, así que decidió enviarme lejos y aceptar tratamiento sola. Jamás imaginó que, al crecer, ya no la necesitaría. Tampoco pensó que yo repetiría sus errores y terminaría muerta. Nana amaba tanto a Pedro. Siempre hablaba de su vida, toda dedicada a él. ¿Cómo podía ser esa clase de persona que ustedes dicen? Daniela es la amante. Destruyó la familia de alguien más y causó la muerte de mi hija. Daniela, visiblemente nerviosa, ignoró las advertencias de Pedro y usó todos sus trucos para tratar con mi madre, temerosa de que la opinión pública se volviera en su contra. Trajo a colación el divorcio de mis padres y los años en los que no tuvimos contacto. No ha tenido contacto con ella en años. Ahora que su hija está muerta, aparece porque nadie la quiere y está intentando aprovecharse de la muerte de su hija para sacar dinero. No es de extrañar que nadie la quiera. ¿Qué es tan malvada? Daniela señaló, esta vieja bruja solo quiere chupar la sangre de su hija. Mi madre, una mujer de más de 60 años, no podía igualar la astucia de Daniela ni la de sus seguidores en Internet. Estaba indefensa para defenderme en línea, así que recurrió a sostener pancartas frente al bufete de abogados de Pedro, pidiéndole que limpiara mi nombre. Daniela lloró y suplicó a Pedro, Pedro, ahora esta loca me está atacando. No puedo quedarme sin defenderme, ¿verdad? ¿Cómo me verán los demás a mí y al bebé? Pedro miró al bebé, y al final cedió. Salió al encuentro de mi madre, con los ojos llenos de evasión. Tía, lo que pasa en línea pronto será olvidado. No mire esas cosas por ahora. Paf. Mi madre le dio una bofetada, con su dedo temblando mientras lo señalaba. ¿Qué hizo Nana para merecer esto? Tú la engañaste, ella murió, y ahora todavía arrojas lodo sobre ella. Pedro bajó la cabeza y solo dijo, lo siento. Le compensaré con algo de dinero.
Luego se dio la vuelta y regresó al bufete. El guardia de seguridad detuvo a mi madre, dejando que sus gritos resonaran frente a la puerta. Enana. Soy inútil. Es mi culpa. No te enseñé a ver a las personas claramente. ¿Ver a las personas claramente? Repetí esas palabras para mí misma, mientras un remolino de arrepentimientos llenaba mi pecho. Lo lamentaba. Debí darme cuenta antes. Si realmente hubiera sido importante, ¿cómo pudo Pedro no notar mi sufrimiento durante tantos meses, dejando que muriera sola y en silencio? Si no era importante, ¿qué peso podía tener mi muerte? ¿Cuánto tiempo podría retenerlo? De verdad quería que sufriera y se arrepintiera, pero esa esperanza nunca debió haberse depositado en sus inútiles sentimientos y conciencia. Debí haber tomado cartas en el asunto y enviarlo al infierno. En el momento en que lo entendí, la imagen del chico de mis recuerdos comenzó a desvanecerse gradualmente, y el lazo que me había mantenido atrapada todo este tiempo desapareció sin dejar rastro. No debía haber muerto. Los que debieron morir eran ellos. En el instante en que llegué a esta conclusión, un suspiro, como si me consolara, resonó en el vacío. Una luz brillante me envolvió, y mi alma comenzó a desvanecerse lentamente. Cáncer de estómago en etapa temprana. Se debe realizar una cirugía lo antes posible. Si el pronóstico es bueno, podría no ser necesario el tratamiento con quimioterapia. Palabras familiares resonaban mientras el rostro del médico se hacía claro gradualmente. Miré a mi alrededor, luego al informe en mis manos, y comprendí que había renacido. Había vuelto al mismo día en que me encontré con Pedro y Daniela en el hospital, en el momento más humillante. En mi vida pasada, aún estaba a tiempo de cambiarlo todo. Tomé una decisión rápidamente. Por favor, programen la cirugía lo antes posible. Usen el mejor plan y medicación. Cooperaré completamente con el tratamiento. En mi vida pasada, cuando supe de mi enfermedad, entré en pánico y llamé a Pedro primero, esperando que me acompañara para tomar decisiones. Pero ahora sabía que él estaba ocupado con Daniela en su revisión de embarazo y no tenía tiempo para mí. Salí del consultorio con el diagnóstico en mano y fui directamente al departamento de obstetricia y ginecología. Como esperaba, estaban allí. Pedro seguía ayudando cuidadosamente a Daniela a salir. Al ver esta escena, que antes me rompió el corazón, ahora me sentía tranquila. Les tomé una foto y regresé a casa. Tenía una cirugía que planificar y necesitaba descansar. Ya en casa, envié la foto a Daniela. Ella pensó que le estaba confrontando, y en un tono provocador respondió: «Estoy esperando al hijo de tu esposo». «¿Qué tiene de malo que él me acompañe a un chequeo? ¿Quién te dijo que tú no puedes quedar embarazada?» Sin decir una palabra, le envié los resultados de mi diagnóstico de cáncer de estómago junto con un mensaje: «Estoy a punto de morir. Pedro es todo tuyo. Cuídalo bien». Daniela, desconfiada, respondió con un signo de interrogación. No le contesté. Antes de que Daniela pudiera regodearse demasiado, no planeaba dejarle cavar su propia tumba sin ayuda. Consulté información sobre cirugía de cáncer de estómago y, después de unos minutos, fácilmente accedí a la cuenta alterna de Facebook de Daniela. Como era de esperar, Daniela no pudo contener su emoción y publicó nuestra conversación en esa cuenta secreta. «Chicas, pronto seré la oficial». Los comentarios debajo estaban llenos de felicitaciones. En mi vida pasada, Daniela utilizó esa cuenta para publicar sobre su amor con Pedro, difamándome y acumulando seguidores que la aclamaban. Muchos amantes acudían a Daniela, llamándola maestra, pidiéndole consejos, y ella encantada los daba. Entre ellas había una particularmente especial llamada Mariana. Mariana era la amante de un empresario rico que, desesperada por asegurar su posición, quedó embarazada siguiendo los consejos de Daniela. En mi vida pasada, la esposa del empresario no fue tan fácil de engañar como yo. Era una mujer formidable que, de alguna manera, hizo que Mariana desapareciera sin dejar rastro. Después de lidiar con Mariana, esa mujer seguía buscando al estratega que la había aconsejado. Como esposa traicionada, pensé que al menos podía ayudarla a encontrar a Daniela. Con la misma foto que envié a Daniela, la reenvié a Pedro. Como era de esperar, Pedro me llamó inmediatamente. Ignoré la llamada, pero él insistió, así que apagué el teléfono. Tal como sucedió en mi vida pasada, Pedro corrió a casa, ansioso por explicarse. Esta vez no lo rechacé de inmediato.
Estaba nervioso y dijo, Nana, déjame explicarte. Fue un accidente. Mi madre se enteró y amenazó con quitarse la vida si no mantenía al bebé de Daniela. Las mismas viejas excusas de siempre. Todavía olía al perfume de Daniela, lo que me causó repulsión. Pude haberlo expulsado y cortar todo contacto de manera tajante, pero eso habría sido demasiado fácil para él. Después de todo, sabía que tarde o temprano él abandonaría este matrimonio y comenzaría una nueva vida con Daniela. Así que coloqué suavemente mi mano sobre mi abdomen, adoptando una expresión de decepción. Pedro, si nuestro hijo siguiera aquí, ¿lo habrías apreciado como ahora? Mis palabras parecieron abrir viejas heridas. El rostro de Pedro cambió drásticamente, y no supo cómo responderme. Sus ojos se llenaron de culpa y dolor. Nana, yo pensé que no te gustaban los niños. Por supuesto que él pensaba eso. En aquel entonces, justo después de graduarnos, Pedro no era el prestigioso socio de un bufete de abogados que es ahora. Era solo un abogado en prácticas, abrumado por el trabajo y el constante tiempo extra. En ese entonces, cada día después de mi propio trabajo, corría a casa para preparar su comida, comía apenas algo para mí, y luego tomaba el metro durante una hora para entregársela. Fue en ese momento cuando ocurrió el accidente. Un hombre, cuyo caso habíamos perdido, se escondió en el bufete planeando vengarse de Pedro. Cuando levantó una silla para golpearlo, instintivamente me lancé hacia él, bloqueando el golpe. El dolor en mi espalda hizo que todo se volviera negro. Recuerdo los gritos de Pedro llamando a una ambulancia, su voz ronca de desesperación. No me arrepentí de protegerlo, pero jamás imaginé que estaba embarazada en ese momento. El feto, de apenas 2 meses, era muy vulnerable, y ese impacto hizo que lo perdiera. Además, me dejó incapaz de volver a concebir. Cuando desperté, Pedro no había dormido en 2 días. Sus ojos estaban hinchados, y su mentón, magullado. Con delicadeza, me tocó la frente y me aseguró una y otra vez, está bien, Nana. Todo estará bien. Esa noche, cuando me desperté de nuevo, él no estaba en la habitación. Caminé unos pasos fuera y lo vi en el pasillo. Tenía la cabeza y los puños apoyados contra la pared, sus hombros temblaban mientras lloraba. Repetía una y otra vez, casi gritando, lo siento, Nana. Lo siento tanto. Volví a la cama en silencio. En ese momento pensé, ¿cómo podría Pedro, que se preocupaba tanto por mí, soportar que me hirieran protegiéndolo? Por eso, durante mucho tiempo, fingí que no me importaba haber perdido al bebé, solo para aliviar su culpa. Decía cosas como que odiaba a los niños. ¡Qué esfuerzo tan inútil! ¿Cuánto tiempo recordaría eso? En realidad, Daniela no era particularmente astuta, y el corazón de Pedro no era tan difícil de controlar. Solo se trataba de explotar su sentido de protección, su culpa, y un poco de su miedo a perder. Después de todo, tenía más de una década de conexión con Pedro, y si decidía usar estrategias, sería mucho más efectiva que Daniela. Pero despreciaba hacer eso. Creía que el amor debía ser sincero, y que incluso usar un poco de manipulación lo contaminaba. Por eso, en mi vida pasada, solo me sumergí en la tristeza, castigándome como si fuera mi culpa, empujándome hacia la muerte. Sin embargo, Pedro no merecía un amor como ese. Solo merecía ser usado, manipulado por sentimientos falsos, llevado a girar en círculos interminables. Le sonreí con desolación, hablando en un tono quebrado, ¿cómo no iba a gustarme tener hijos? Solo tenía miedo de que te sintieras culpable. No esperaba que ya lo hubieras olvidado. Cada año, el 20 de agosto, solo yo recuerdo llorar por ello. Pedro no esperaba el impacto de esas palabras. La culpa en sus ojos se profundizó. Oh, Nana, lo siento. No lo sabía. La culpa es una buena herramienta. Por desgracia, en mi vida pasada, cuando Pedro sintió culpa, yo ya había muerto. Cuando alguien muere, el remordimiento intenso desaparece con el tiempo, suavizado por la familia que ayuda a aliviar el dolor. Pero ahora estaba viva. Y no permitiría que ese arrepentimiento desapareciera. Lo ampliaría. Y no importa, Pedro, dije en un tono sereno. Mientras estabas en el chequeo de maternidad con Daniela, yo estaba al lado, recibiendo un diagnóstico de cáncer de estómago. La calma que intentaba mantener se hizo añicos por completo. Me abrazó con fuerza, su voz temblorosa, no, Nana.
Iré contigo a otro médico. Sea lo que sea, estaré contigo. Lo aparté con suavidad y respondí en voz baja, pero yo no quiero verte, Pedro. Quiero el divorcio. La cirugía fue programada pronto, y me concentré en prepararme. Durante esos días, Pedro esperaba fuera de mi puerta, rogando por otra oportunidad. No actuó como en mi vida pasada, donde me pedía que lo esperara mientras me dejaba enfrentar sola esos tiempos dolorosos. Por supuesto, con mi actitud llorosa y devastada, era difícil para él ignorarme. Estaba seguro de que siempre estaría allí, esperando por él. ¿Cómo no estarlo? Después de todo, ¿cómo podría Diana realmente dejar a Pedro? Él probablemente pensaba que, mientras regresara, yo siempre lo recibiría con los brazos abiertos. Pero esta vez era diferente. Estaba tranquila. Tan tranquila que él se sentía desesperado. Especialmente ahora, cuando estaba en su punto máximo de arrepentimiento. Sin importar cuán fría fuera conmigo, él insistía en quedarse a mi lado, explicándose y suplicando que lo perdonara. Nana, ese día ganamos un caso importante y celebramos. Realmente estaba borracho. La sonrisa de Daniela me recordó a la tuya. No te había visto tan feliz en mucho tiempo, así que cometí un error. Lo escuché con una expresión en blanco hasta que no pude más. Pedro, deja de insultarme. Daniela se parece a mí, ¿verdad? ¿Yo acaso invadí la relación de otra persona? ¿Alguna vez llevé un hijo ilegítimo? ¿Fui tan descarada como para burlarme de otra mujer por ser infértil? Abrí la cuenta alterna de Daniela y le mostré las publicaciones que había hecho para humillarme, junto con sus palabras burlonas. Pedro leyó cada una, y su rostro se tornó cada vez más pálido. Finalmente, se marchó, desorientado. Esa misma noche, Daniela apareció furiosa en mi puerta. Diana, ¿qué hiciste? Pedro está loco. Quiere que aborte al bebé. Su voz era aguda y estridente, obligándome a retroceder un paso para mantener distancia. La miré con calma antes de responderle, un hijo ilegítimo. ¿Qué derecho tiene de nacer? Daniela se quedó paralizada por un segundo antes de lanzarse hacia mí, furiosa. Diana, maldita perra. No me contuve. Paf. La bofetada resonó fuerte y clara. El rostro de Daniela se hinchó al instante, dejando una marca roja. Me tomé un momento para observarla, satisfecha. No estuvo mal, definitivamente fue más fuerte que la bofetada que ella me dio en mi vida pasada. Daniela enloqueció, pero antes de que pudiera causar más problemas, Pedro entró apresurado y la arrastró fuera. Ni siquiera miró las lágrimas y las heridas en el rostro de Daniela, solo se quedó mirándome fijamente. Oh Nana, lo siento. No permitiré que vuelva a molestarte. Observé con frialdad cómo Daniela era sacada de allí. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Quizá no podía entender por qué Pedro, quien hacía tan solo unos días se comportaba como su fiel sirviente, ahora parecía fuera de su control. Ella pensaba que tenía poder, que era encantadora. Pero en realidad, solo había estado usando estrategias. Mientras tanto, yo había usado sentimientos genuinos. Y ahora entendía que los sentimientos genuinos no pueden competir con las estrategias. Así que, mejor tratemos el amor como un experimento. Disecarlo y analizarlo. Comparar ventajas y desventajas. ¿Quién no podría aprender? Durante la cirugía, Pedro insistió en quedarse conmigo. Lo ignoré y lo dejé ocuparse de todo. Tener a alguien preocupado por mí no era algo malo. Después de todo, era mi propio cuerpo, así que ¿por qué debería ser obstinada? Sin embargo, también contraté a una cuidadora llamada Claudia, una joven muy entusiasta. Frente a Pedro, le di instrucciones claras. Si algo sale mal durante la cirugía y el médico pregunta por mi opinión, diles que hagan todo lo posible por salvarme. Señalé a Pedro y añadí, estoy en proceso de divorciarme de este hombre. Lo que él diga no importa. Pedro me miró incrédulo, visiblemente herido. Enana, ¿de verdad no confías en mí? ¿Crees que no haría todo lo posible por salvar tu vida? Le dediqué una sonrisa sarcástica. Has engañado, y aún hablas de confianza. Pedro se quedó sin palabras. Claudia lo observó con cautela antes de asentir con seriedad. Y no te preocupes. Me aseguraré de protegerte. Pedro se mostró sumamente atento con la cirugía, contratando al mejor cirujano,
y la operación fue un éxito. No necesité quimioterapia, lo cual fue un gran alivio. Con la bomba de tiempo eliminada, pude respirar tranquila. Después de más de un mes en el hospital, dejé de lado todas mis preocupaciones y me enfoqué en recuperarme. Cuando estuve completamente recuperada, sentí que realmente había renacido. Mientras me recuperaba, recibí noticias de Daniela. La bomba que había plantado un mes atrás finalmente explotó. Mariana, una de las personas que Daniela había aconsejado con sus estrategias, usó su embarazo como herramienta para irrumpir en la vida del empresario rico al que era amante. La esposa del empresario, una mujer poderosa e implacable, no tardó en descubrir quién estaba detrás de los consejos que había seguido Mariana. Y siguiendo las pistas, llegó hasta Daniela. Me enteré de que cuando las cosas llegaron a la puerta de Daniela, sus gritos podían escucharse en varios edificios alrededor. Pero los vecinos, cansados de su arrogancia, no movieron un dedo para ayudarla. Simplemente llamaron a la policía. El bebé que esperaba Daniela no sobrevivió, y su rostro quedó desfigurado. Cuando la madre de Pedro vio lo que había pasado, se desmayó en el acto y no ha recuperado la conciencia desde entonces. Durante ese tiempo, Claudia, mi cuidadora, recogió toda la información y me la compartió con satisfacción. Su expresión era la de alguien que había logrado vengarme. Sonreí y le di un leve pellizco en la mejilla. Ve y compra un pastel. Vamos a celebrar. Pedro seguía negándose a aceptar el divorcio, así que recurrí a su rival, el abogado Yang, para que me ayudara a iniciar el proceso. Cuando Yang escuchó que tenía la oportunidad de enfrentarse a Pedro en un caso, sus ojos brillaron con entusiasmo. Sabía que si ganaba, su reputación se dispararía. La evidencia de la infidelidad de Pedro era clara, y con todos los problemas que rodeaban a Daniela, Pedro no podía concentrarse plenamente en el caso. Era prácticamente una victoria garantizada. Cuando Pedro recibió la demanda, permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de preguntar con voz cansada: «Nana, ¿de verdad tenemos que llegar tan lejos?». Respondí de forma casual: «Sí, ¿por qué no?». En el pasado, cuando Pedro enfrentaba problemas, yo lo alentaba y lo ayudaba a resolverlos. Ahora no solo no me importaba, sino que además lo hundía más. Pedro se frotó la frente, su voz sonaba agotada: «No es necesario complicarlo tanto. Aceptaré todos los términos». Su tono era casi suplicante. «Solo dame una oportunidad más, ¿de acuerdo?». «Lo lamento mucho». Sus palabras estaban llenas de autodesprecio. Y crecimos juntos, pasamos por todos los momentos importantes de nuestras vidas. ¿Cómo pude ser tan estúpido y traicionarte? Recordé cómo, en mi vida pasada, tras mi muerte, Pedro mostró una breve tristeza antes de recuperar su fría determinación. No podía escuchar más. «Pedro, ahórrame la hipocresía. Me das asco». Al final, Pedro se fue prácticamente con las manos vacías. Reclamé la villa y los regalos que él le había dado a Daniela, todo quedó a mi nombre. Bebí la sopa medicinal que Claudia había preparado para mí mientras miraba por la ventana el paisaje otoñal. Era hora de seguir adelante. Por primera vez en muchos años, decidí llamar a mi madre. El teléfono fue respondido de inmediato, y escuché su voz llena de emoción. Finalmente nos reconciliamos, tanto conmigo misma como entre nosotras. Pedro, sin embargo, no se rindió. Insistía en que quería recuperarme, en que esta vez me valoraría como nunca. Un día, mientras caminaba, él me siguió nuevamente. Ya estaba acostumbrada a ignorarlo y estaba hablando con mi madre por teléfono. «Ese último chico que me presentaste parece encantador», le dije. «Es atento, guapo, y estoy dispuesta a intentarlo con él». Cuando colgué, me giré y vi los ojos de Pedro enrojecidos. «Nana, no puedes estar con alguien más». «Oh, ¿y por qué tú estás con Daniela?», le respondí fríamente. «Entiende esto, ya no tenemos ninguna relación. Con quien salga o me case de ahora en adelante no es asunto tuyo». Pedro balbuceó, incapaz de responder. Justo cuando estábamos frente a frente, un coche a toda velocidad apareció de la nada, dirigiéndose hacia mí. «Cuidado». Pedro me empujó a un lado. El impacto lo alcanzó de lleno. La sangre llenó mi visión. En el asiento del conductor, Daniela reía maniáticamente, con su rostro desfigurado y lleno de cicatrices, retorcido por la ira. «Me arruinaron. Los dos me arruinaron».
Nadie va a salir bien parado. Moriremos juntos. Daniela fue rápidamente sometida. Para cuando Pedro fue llevado de emergencia al hospital, ya era casi demasiado tarde. En sus momentos finales, me tomó de la mano, queriendo decirme algo. Nana, el día que te confesé, deliberadamente no llevé paraguas. Con el rostro pálido y cubierto de sangre, forzó una sonrisa astuta. Aquel día nevó, y secretamente pedí un deseo, que envejeciéramos juntos. Nana, al menos, hemos llegado juntos a la vejez, ¿no? Lo interrumpí con frialdad, solo preocúpate por vivir. No quiero escuchar más. Su sonrisa se desvaneció, y con un susurro, aceptó. Poco después, quedó en silencio para siempre. Este hombre, que una vez me ofreció el abrazo más seguro, también fue quien me lastimó y traicionó completamente. Aunque mi corazón ya no lo quería, todavía sentí un leve dolor, casi imperceptible. ¿Por qué los sentimientos humanos son tan frágiles? ¿Por qué es tan fácil que cambien? ¿Por qué solo se dan cuenta de lo valioso que es algo después de perderlo? Cuando el año llegó a su fin y la nieve comenzó a caer, regresé al pequeño patio silencioso donde había muerto en mi vida pasada. Ese invierno fue el escenario de mi final. A lo largo del trágico y cruel ciclo de una vida entera, la nieve seguía cayendo, pura e impecable. Observé en silencio durante un rato. Los copos de nieve caían como un gran funeral, enterrando las huellas del joven de hace 10 años. Enterraron también la emoción inicial y el amor más sincero. Como si este lugar nunca hubiera conocido un corazón joven latiendo por alguien. Como si nunca hubiera habido una niña que alegremente entregó su corazón, creyendo que sería para siempre. Después de todo lo vivido, una sola verdad se mantuvo firme: el pasado estaba enterrado, y el futuro debía ser mío. En este punto, me di la vuelta y me alejé de la nieve, dejando atrás los recuerdos y los fantasmas del amor que una vez tuve.